quiero comenzar diciéndoles que todo el capítulo de Mateo, esto es bien importante, hermanos, porque aquí en Mateo 18 se encuentran muchos versículos que se han tergiversado y se han hecho doctrinas para engañar, ¿verdad? Así, pero quiero decirle que todo el versículo 18 nos está hablando de los pequeños del reino, de los hijos de Dios, de aquellos que vienen a Él con fe, y de no hacerlos tropezar, ¿verdad? Incluso amonestarlos en amor para una mejor convivencia en el reino. La semana pasada hablamos de la disciplina en la iglesia. ¿Qué pasa cuando un hermano peca contra mí? ¿Qué tengo que hacer? Muy importante ese tema del jueves pasado, perdón. Y en última instancia, la Biblia dice en este mismo pasaje que hay hermanos que no se someten a la disciplina, que hay que expulsarlos de la iglesia, pero no con el fin de desecharlos, sino de que recapaciten y que puedan regresar. La Biblia en este mismo pasaje 18 habla de un tema de atar y desatar. Y atar significa unir a la congregación en el mismo contexto cuando una persona se arrepiente, y desatar significa dejarlo ir. ¿Okay? Estoy dando esta introducción para que podamos ver que el capítulo 18 continúa en la misma dirección. Iniciamos ahora con Mateo 18, versículo 21. Nos habíamos quedado ahí en el 21, cuando Pedro le pregunta al Señor que cuántas veces tiene que perdonar a su hermano que peca. Vamos a leer el pasaje. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Había una enseñanza antes, y los rabinos enseñaban que una ofensa se debería de perdonar 3 veces. Y de ahí que viene, ¿verdad? A la 1, a las 2 y a las 3. Porque esa era la idea, 3 veces, no más. Pero Pedro parece que ese día se levantó un poco más generoso y dijo: Señor, hasta 7, como queriéndose pasar, ¿verdad? Es decir, 2 por 2, ¿verdad? 3 por 2, 6 y 1, 7. Pero el Señor viene y le dice: no te digo hasta 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Este tema, 70 veces 7, si usted multiplica 70 veces 7, usted se da cuenta que son 490 veces. Pero el Señor no estaba hablando de un número en sí. Imagínense si fueran 490 veces. Yo creo que las mujeres pudieran llevar mejor la cuenta, ¿no? Ya te perdoné 385. Esta es la 386. No, no es esa la idea. La idea es que el perdón no tiene límites. O sea, 490 veces. Imagínense perdonar 490 veces la misma ofensa. Yo creo que ya la última, pues ya estaremos, ya habrá pasado mucho tiempo, ¿no? Ya el problema se habrá solucionado cuando ya llegamos a las 490. No es eso. El Señor quiere decir que el perdonar no tiene límites. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? A veces, hermanos, somos muy cortos para decir: yo te perdono una vez más. Pero el Señor nos manda a que seamos perdonadores. Es llegar hasta el límite, y este es el punto sobre el cual Jesús quiso llamar la atención. Ahora, la parábola que vamos a estudiar hoy ilustra en gran manera el concepto de perdonar. Y vamos a verlo ahí en los versículos del 23 en adelante. Todo el pasaje, todo el capítulo 18 habla del perdón y del reino, del perdón en la iglesia. Vamos a ver esta parábola, lo vamos a leer todos juntos y después vamos a ver algunos pasajes por separado. Dice la palabra del Señor así, en el 23: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ponga en mente eso, 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía,
para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus siervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ojo con lo que le decía: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno sus ofensas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde. Señor, al leer tu palabra, ya tú nos hablaste al corazón. Pero te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos para poder estar atento a tu palabra. Sabemos, Señor, que hay algo específico que tú no quieres decir a cada uno de nosotros en particular. En tus manos estamos, Señor, y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Hermano, esta parábola es tremenda y la vamos a ver un poquito más de cerca, porque parece una crueldad de ese hombre que le perdonaron una tremenda deuda y él no quiso perdonar una deuda pequeña. Esta parábola del siervo, que habiendo sido perdonado se negó a perdonar a otros en su misma situación, ilustra el principio del perdón. Hermanos, perdonar es el acto más grande que un ser humano puede tener. Si usted logra perdonar, usted se liberó de un montón de cosas y podrá vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque si no perdona, usted estará como atado a una roca que no lo deja avanzar. Este fue un nuevo principio presentado en este pasaje, aunque constituye totalmente la base del perdón para los creyentes, expuesta en la carta a los Efesios. El tema del perdón para los creyentes, hermanos, está regado en toda la Biblia. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y les dice, Efesios 4:32: sed más bien amables unos con otros, ojo, amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Ese es un mandato, es una orden. En la Biblia no dice: cristiano, si quieres perdona. No, el Señor nos manda a perdonar. Debido a que Dios nos ha perdonado, tenemos que perdonarnos unos a otros. Ojo, esto es algo bien importante, hermanos. Si Dios hubiese perdonado nuestros pecados de la misma manera en que perdonamos a otros, ninguno de nosotros habría sido perdonado. Hermano, perdonar es realmente soltar, liberar, es estar tranquilo. Pero después de habernos convertido en hijos de Dios y porque hemos sido perdonados, tenemos que perdonar. Que Dios nos dé la fuerza necesaria, porque yo sé que no es fácil perdonar. No es fácil perdonar.
problemas espirituales son porque a mí me gustan. Ya Dios nos dio todas las herramientas para no pecar. Dice la Biblia que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, el poder de Dios está en nosotros. Y si nos sometemos a Dios, dice la Biblia que tendremos la victoria. Amén. De hecho, caminamos en victoria, pero podemos ir experimentando cada día más. Hermanos, para apartar todo obstáculo en nuestra relación con Dios y para disfrutar de una convivencia en paz con nuestros hermanos, debemos perdonarnos. Jesús ilustra con esta parábola, que ya vamos a entrar, nos vamos a entrar en la parábola, el ejemplo máximo del perdón. Dice los versículos 23 y 24. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. Ojo con esto, hermanos. Un rey que quiso hacer cuentas. Habrá un día en que el rey hará cuentas con nosotros. ¿Cuándo? No sé. Pero nosotros siempre dejamos las cosas para después, ¿verdad? Y comenzando a hacer cuentas, dice el 24, le fue presentado uno de los que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, hermanos. 10,000 talentos, traducido en el dinero americano, vamos a ver más adelante, está hablando de una deuda impagable. ¿Ok? Pero vamos a ir por partes. El rey en esta parábola esperaba que sus siervos fueran fieles y honorables en la manera en que conducían su negocio. Por lo tanto, un día examinó su trabajo y comenzaría a hacer cuentas con ellos, lo que hoy se le llama una auditoría. Es como si yo le diga, mire, aquí le entrego esto y se lo estoy enviando para que usted lo administre y me lo guarde. Y yo llevo cuenta de eso. Y usted dice, no, mi señor tiene mucho dinero, él no. Este siervo se le llamó a cuentas. ¿Y sabe qué? Tenía una deuda tan grande que prácticamente no la podía pagar. Le voy a decir una cosa, es importante llevar las cuentas claras en todo. Amén. Si nosotros aprendemos a llevar las cuentas claras en todo, nosotros vamos a vivir tranquilos y no vamos a tener necesidad de una sorpresa, de una auditoría que vengan a llamarnos a cuentas, porque tarde o temprano nos llamarán a cuentas. Dice el 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Comentaristas dicen que dicha cantidad de 10,000 talentos es el equivalente a 12 millones de dólares americanos. O sea, es un dineral. 12 millones de dólares. Ponga usted esa idea. ¿Cómo vamos a pagar eso? Sin embargo, su señor vino y le dijo, tú me debes esto y me lo tienes que pagar. Dado a la gran cantidad de dinero envuelta, este probablemente fue uno de esos siervos. Los comentaristas dicen que puede ser un gobernador de algunas provincias que habían de entregarle cuentas al rey de los tributos, de los impuestos de años. Como sucede con los muchos expresidentes de algunos países centroamericanos. ¿Se ha dado cuenta usted últimamente eso? Que cuando ellos terminan su periodo se les llama a cuentas y resulta que hay 30 millones que no saben cómo declarar. ¿Y qué sucede con eso? Al no tener, lo gastaron, lo malversaron y de pronto dicen, pues no sé dónde está. Bueno, tienes que ir. ¿A dónde? A la cárcel. Esto es parecido a lo que está pasando aquí. Y muchos son echados a la cárcel. Esta figura claramente representa una cantidad que no se puede pagar. Estos 10,000 talentos es una cantidad impagable. Busque información acerca de este pasaje y se dará cuenta que Cristo Jesús puso esa ilustración para hacer pensar que no había manera de pagar esa deuda. Ahora, yo quiero que usted piense en la deuda que tenemos nosotros con Dios. Dígame de qué manera la podemos pagar. Toda aquella persona que dice, no, porque un día nos llamarán a cuentas.
Ahora, si a usted no se le ha sido perdonada la deuda, a usted lo meterán a la cárcel. Espiritualmente hablando, piense en eso. Vamos a ver qué pasa con este siervo. Se da cuenta que lo llama su señor y sabe que no puede pagar tal cantidad. Él tiene su esposa y tiene sus hijos. Miren lo que sucede. Y eso es lo que deberíamos de hacer nosotros al darnos cuenta que tenemos una tremenda deuda con Dios y que no hay manera de pagarla. La única manera es hacer lo que hizo este siervo. Vamos a ver qué hizo el siervo. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Quiero decirle, hermanos, que ni aún vendiéndolo a él como esclavo, y a su esposa y a sus hijos, eso no llegaba, no solucionaba nada. Pero el rey dijo: como no me puedes pagar, te vamos a vender como esclavo a ti, a tu familia y a todos tus hijos. Entonces dice el 26, aquel siervo postrado, ojo con eso, hermano, postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pregunta, hermano, si era impagable, ¿usted cree que se lo podía pagar? No, pero le estaba pidiendo algo, le estaba pidiendo paciencia. Miren, aquí hay una enseñanza tremenda. Cuando nosotros nos damos cuenta que ante Dios tenemos una deuda que no podemos pagar, no es paciencia la que le tenemos que pedir a Dios. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que usted le pide a Dios? Perdón, ¿verdad? A ver si Él tiene misericordia. Ese es el evangelio. No, yo después me arreglo con el Señor. Y hay otros que son tan falta de respeto. Ahí después yo hablo con el colocho y le dicen nombres así a Dios. Cuidado con eso, hermano. Por eso dice la Biblia: si hoy escuchas la voz de Dios y crees que tienes que ponerte a cuenta con Él, ponte hoy. Porque no sabes si vas a regresar a tu casa cuando sales por la mañana. Y no sabes si vas a tener la oportunidad de arrepentirte en el último momento. A mí me estaba contando un hermano que dice que le dijo a otro: yo ya sé, le dijo, al momento le dijo que me vaya a morir, yo aclamo al Señor como el ladrón en la cruz. Y dice que ese mismo día se fueron con ese otro cristiano en un carro. Y dice que se fueron tuvieron un accidente. Y dice que cuando iban en el aire, dijo: hoy se lo llevó el diablo. O sea, no tuvo la oportunidad de decir la oración que tenía que hacer para arrepentirse. Hermano, cuando usted está tranquilo y escucha la voz de Dios y sabe que tiene que arrepentirse y que tiene una deuda que no puede pagar, tiene que pedir perdón, no paciencia. Vamos a ver qué hizo este hombre. Entonces aquel siervo postrado suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No hay manera de pagar la deuda, solo hay una sola forma, y a Cristo lo hizo. Mira el 27. El Señor de aquel siervo era un Señor muy bueno, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Qué gozo y qué alegría para ese hombre decir: yo tenía una deuda impagable y me la acaban de regalar. Qué tremendo eso, ¿no? Dice que movido a misericordia. ¿Sabe lo que es la misericordia? La misericordia es tomar el problema del otro, pasarlo por mi corazón y hacerlo mío. O sea, el Señor dijo: yo me pongo en el lugar de Él y me doy cuenta que es duro, es difícil. Si cometió un error, pues yo voy a tener de Él misericordia. ¿Qué es lo que Dios tiene con nosotros, hermano? Dios nos ve a nosotros que hemos fallado, que por nuestras propias culpas nos hemos metido en grandes problemas y no podemos salir de ahí, y de repente decimos: Señor, ten paciencia conmigo. No, Señor, ten misericordia. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Él tiene misericordia de aquellos que claman a Él. Dice que le soltó y le perdonó la deuda. Qué tremendo, ¿no? Mire, ¿por qué el Señor quería venderlo a Él? Bueno, de alguna forma para recuperar algo de lo perdido era vender al siervo y su familia. Por lo tanto, el Señor mandó al siervo que se vendiera a él, su familia y todo lo que tenía,
Esto es precisamente lo que merecemos, hermanos. Lo que merecemos nosotros es totalmente perder todo, nuestra vida y nuestra familia. Todo eso lo merecemos, porque eso merecen nuestros actos. Pero cuando venimos al Señor, Él tiene de nosotros misericordia. Este hombre no solo recuperó su estatus, sino que también mantuvo su familia. Pero ¿sabe qué, hermano? Este hombre debería de vivir agradecido, ¿verdad? El hombre no se imaginaba lo que le debía a Dios. Esto no satisfaría la deuda, o sea, venderlo, ¿verdad? Pero realmente era algo que hacía justicia. Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La promesa que este esclavo hizo no tenía sentido. ¿Sabe por qué? Porque no era con tiempo que él iba a pagar. Nunca iba a poder alcanzar para pagar eso. Que si le diera tiempo suficiente, realmente podría pagar esta deuda masiva. Los discípulos de Jesús pensarían que esto era gracioso. O sea, para nosotros no es tan impactante porque no conocemos mucho, ¿verdad?, de la cultura y lo que significa esta gran cantidad. Pero los discípulos que estaban entendiendo esta parábola decían: qué cantidad más exorbitante, ¿no? Este siervo deudor pensaba que solamente necesitaba paciencia, pero no, mis hermanos, este hombre necesitaba perdón. Nosotros también. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esto ilustra el perdón generoso y compasivo de Dios. Hay un pasaje en Romanos que dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es interesante que los diamantes, más para que brillen más, los ponen en un trasfondo negro. Y es interesante que para que la gracia de Dios brille en nuestro corazón, Dios nos limpia de todo lo negro del pecado. El Señor demostró aquí misericordia impulsada por la compasión, olvidando la deuda, $12 millones. Digo, está bien, no me lo pagues. A pesar de cualquier promesa que haya hecho el siervo, el Señor sabía que no había manera de pagar esa deuda. Quiero leerles rápidamente unos pasajes donde la Biblia dice que Dios perdona nuestros pecados. Solo se los voy a leer, los puse juntos. Dice, Salmo, puede pasar la otra, ahí, está pequeño, pero dice: cuanto está lejos del oriente, el occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios lo hizo alejar. Salmo 137 dice: esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, eso fue lo que este siervo recibió. No es verdad, hermano, que cuando hemos recibido misericordia de Dios, Dios espera que nosotros tengamos misericordia de los demás. Fíjense que en el ámbito de la salud, cuando una persona es sanada de cáncer, y cuando oye que otra tiene cáncer, en su corazón dice: yo sé que puede ser sanada porque yo fui sanado también. Creo que nosotros, al reconocer que Dios nos ha perdonado nuestros pecados, al ver otro pecador, podríamos decir: yo sé que Dios lo puede perdonar porque Dios me perdonó a mí también. Y Dios espera que nosotros seamos imitadores de Él. Mire, lastimosamente, este hombre hizo todo lo contrario. Lo perdonaron, le perdonaron una deuda tan grande y él no quiso perdonar una deuda pequeña. Vamos a ver qué dice el versículo 28. Ya salió de ahí, ¿verdad?, de la audiencia, lo perdonaron, salió contento. Dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto? 100 denarios.
y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Acuérdese que este hombre le debía una cantidad mucho mayor. Entonces su consiervo, ojo, que viene a hacer lo mismo que él hizo con su señor. Su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él le dijo a su señor, le decía hoy este siervo a él. Mas él, ojo, no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hermano, qué ilustración, qué anécdota, qué parábola tan tremenda Dios nos ha traído en esta tarde. A él le perdonaron toda una deuda grande, impagable, y él no pudo perdonar una deuda pequeña. Uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, el siervo a quien le acababan de perdonar una deuda que no se podía pagar, saliendo halló a aquel que le debía dinero. Al contraste con él, inmediatamente le cobró. Dice la Biblia que le ahogaba. Lo encontró y lo ahogaba, no lo dejaba tranquilo hasta que le pagara la deuda. Mire, la deuda era de 100 denarios. Él le perdonaron una deuda de 10,000. Era más o menos el salario de 100 días. Una persona generalmente ganaba, un jornalero ganaba un denario al día. O sea, eran 3 meses, más $10, más 10 denarios, por ahí 3 meses. Esto era un monto insignificante en comparación con la deuda que se le había perdonado por su Señor. Pero dice la Biblia que le ahogaba. La palabra que más se parece es estrangular. Lo agarró, lo agarraba y como que lo quería estrangular, así como está ahí en la foto. Significa en el griego ahorcar a una persona apoderándose de su garganta. Dice que existen informes de la antigüedad que acreedores enojados tomaban a la otra persona por el cuello y los ahogaban literalmente si no les pagaban. Bueno, esa era la acción de este siervo malvado que le acababan de perdonar una deuda grande y él no pudo perdonar a su compañero. La deuda era muy pequeña, pero el reclamo fue muy grande y violenta por parte del ofendido. ¿Qué le decía este siervo? Ten paciencia conmigo y yo ¿qué? Te lo pagaré todo. El hombre que le debía esta deuda más pequeña escuchó exactamente las mismas palabras que él le dijo a su señor, pero él no tuvo compasión. Le decía: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue, le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Una persona en la cárcel no podía pagar sus deudas. Es interesante cómo este hombre lo manda a la cárcel y le dice: no me puedes pagar, entonces vas a la cárcel. Ahora, el problema es que en la cárcel una persona no puede pagar la deuda a menos que otros amigos vengan y paguen el dinero por él. Esto parece esta historia, pero bien lo representa cada vez que rehusamos perdonar a nuestro hermano que nos ha ofendido. O sea, al ver esta historia decimos, nos representa cuando nuestro corazón no está dispuesto a perdonar a otros. Mire, la deuda que Dios le perdonó a usted era impagable. La ofensa que le hicieron a usted sabe que también usted ofende de alguna forma. Vamos a ver qué pasó, porque lo estaban observando a este siervo malvado que lo acababan de perdonar. Mira el 31, dice, vamos a leer hasta el 34. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Esta gente dijeron: mira este siervo malvado, lo que está haciendo con este que le debe un poco, y vamos a decírselo al Señor. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo,
toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Hermano, qué tremendo, ¿no? Prácticamente no le duró mucho esa alegría, porque su acción fue totalmente lo contrario a lo que él había recibido. Él recibió gracia y él no dio gracia. El juicio del siervo que no perdonó, viendo sus consiervos lo que pasaba. Fíjense que aquí no dice que el hombre ese tuviera su conciencia remordiéndole por lo que estaba haciendo, sino que los siervos vieron y los siervos se sintieron mal. Fueron sus consiervos. Otros podían ver la maldad que él no podía ver. Hermanos, a veces puede pasar eso en nuestra vida, que nosotros no vemos que estamos actuando mal, pero otros lo pueden ver, ¿verdad? Y eso es tremendo. Y a veces tenemos que ser sensibles para poder ver cuándo nosotros estamos actuando de una manera que no agrada al Señor. A veces es para nuestra vergüenza, a veces somos ciegos, ¿verdad? En nuestra conducta pecaminosa. Cuando el Señor escuchó esto, estaba enojado porque este hombre no pudo perdonar a otro que le debía una menor cantidad. Dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Simplemente, hermanos, estaba mal para un hombre a quien se le había perdonado mucho no perdonar. Igual para nosotros, hermanos. Nosotros hemos sido perdonados y cada día le pedimos al Señor que tenga de nosotros misericordia. Y de la misma forma el Señor espera que nosotros también tengamos misericordia de los demás. Mire el 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Perdón genuino, dice el Señor. Tienes que perdonar de todo corazón. Es requerido el perdón para todos los que hemos sido perdonados. Yo no sé, hermano, qué cosa usted ha atravesado en su vida. No sé. Puede ser que sea lo más terrible, pero dice la Biblia que a usted se le ha perdonado una deuda mucho más grande y que de la forma en que el Señor le ha perdonado, usted tiene que perdonar. Pastor, puede ser que alguien me pregunte, pastor, ¿perdonar significa seguir como si nada? No, señor. Perdonar no significa a veces que continúe la misma relación, porque a veces es difícil. Pero perdonar es poder ver a esa persona que me hizo daño y no tener dolor en mi corazón. Ahora, las cosas es posible que no vuelvan a ser como antes, pero el problema del perdón tiene que ser interno, tiene que ser en mi corazón. Usted sabe que muchas veces venimos al Evangelio y venimos recordando lo que nos pasó cuando éramos niños. Nosotros hemos nacido, hemos crecido en un ambiente muy difícil, en una cultura muy complicada, donde nuestros padres aún no tuvieron la educación ni la delicadeza de guiarnos por un buen camino, donde quizás pudimos estar expuestos a muchas cosas y ahora mismo traemos en el corazón cosas que no podemos y que no olvidamos. Y le voy a decir una cosa, hermano, esas cosas no nos permiten seguir adelante. A veces decimos, pero yo no sé por qué soy así o por qué me comporto de esta forma. Yo le pido en el nombre del Señor que usted busque en su corazón y que le pida al Señor que le muestre qué cosa, casi siempre la sabemos, qué cosa hay en mi corazón que yo no he podido perdonar. Y le quiero decir que al igual que esta parábola, este hombre que ya había sido perdonado de esa deuda que no podía pagar, ahora él sí podía perdonar al que le debía menos. Si usted ha sido perdonado por Dios,
déjeme decirle, mi hermano, esta es la noche en que usted puede ser libre. Usted sabe que cuando usted perdona, usted es libre en su corazón, porque usted suelta eso que lo está martirizando. Perdón genuino del corazón es requerido de aquellos que han sido perdonados. ¿Por qué se enojó el Señor de este siervo? Se enojó porque él no hizo lo que se hizo con él, porque este siervo no hizo lo que el Señor hizo con su Señor. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Conclusión del mensaje. Dice, hoy terminó temprano, pastor. No, la conclusión es un poquito larga. Pero quiero que pensemos en esto, hermanos, porque no quise irme mucho en el pasaje, sino más bien concentrarme en esa parábola. El principio de Jesús en esta parábola es clave. Siempre el Señor se enojará con sus hijos si nosotros no nos dedicamos o decidimos perdonar al que nos ha ofendido. Y usted me va a decir, pastor, pero que usted no sabe. Bueno, yo sé que es difícil, pero cuando usted perdona es cuando más se parece al Señor. Él dijo, Padre, perdónalos en la cruz, porque no saben lo que hacen. A los que lo habían crucificado les pidió perdón. Oró por ellos. Pidió al Padre perdón. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo. Dios ha perdonado a usted de una deuda muy grande, que cualquier deuda que se nos deba a nosotros, cualquier deuda que se le deba a usted es insignificante en comparación con lo que Dios le perdonó. Hoy es el día de que usted pueda decir, Señor, yo decido perdonar de todo corazón. Ningún hombre es posible de ofenderme a la extensión de que mis pecados han ofendido a Dios. Un hombre de la antigüedad decía, yo no me molesto cuando la gente habla mal de mí, porque cuando hablan mal de mí no están diciendo ni la 10ª parte de lo que realmente yo soy. Si ellos me conocieran como soy. Hermano, cuando nosotros nos sentimos ofendidos, ¿sabe por qué es? Porque nosotros somos orgullosos, porque nosotros creemos que somos mucho más y que merecemos más. Pero cuando usted es humilde y reconoce, usted se va a dar cuenta de que perdonar es lo más fácil, o lo que Dios desea de sus hijos. Este principio debe ser aplicado a las pequeñas cosas, porque esta es la enseñanza de esta parábola. Pequeñas cosas que se han hecho, que nos han hecho a nosotros, pero también en las cosas grandes que se nos han hecho. Nosotros incurrimos en mayor ira al rehusarnos en perdonar a aquel que nos está pidiendo perdón. Vemos que el amo no se enojó tanto con aquel siervo por lo que le debía, sino porque se negó a perdonar al otro. Dice el 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo, cada uno a su hermano sus ofensas. Usted y yo somos imperfectos, y en el matrimonio hay imperfección, porque están casados dos imperfectos. Entonces tenemos que perdonarnos. La iglesia está llena de imperfectos y tenemos que perdonarnos los unos a los otros, porque hoy lo perdonaré yo a usted, pero mañana yo necesitaré que usted me perdone. Qué bonito es, ¿verdad?, cuando dice, no, pastor, no se preocupe. Y qué bonito es cuando usted viene apenado y le digo, no te preocupes, de la forma en que el Señor nos perdonó, yo te perdono, sigamos adelante. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, dice el pasaje. Con esto Jesús enseñó un principio importante y que a menudo se olvida con respecto al perdón. Ya que se nos ha perdonado mucho,
No tenemos ningún derecho de retener el perdón de nadie. Pastor, ¿y si no me piden perdón? No, usted perdone. Usted perdone. Porque el no perdonar trae un poco de rencor al corazón. Y el rencor es como alguien dijo, es como tomarme un veneno esperando que se muera la otra persona. Ese es el rencor. Y la otra persona no se da ni cuenta. Entonces decida perdonar. Somos el deudor a quien se le ha perdonado una deuda casi infinita. Ese es usted. Usted y yo somos ese deudor del que habla la parábola, que se nos ha perdonado algo que no podíamos pagar. ¿Acaso nos aferraremos a las pequeñas cosas o a las pequeñas deudas de otros? Piensa en esas pequeñas deudas que te tienen. Decida cancelarlas hoy y dígale: si alguien tuviera el derecho de retener el perdón, sería Dios. ¿Se acuerdan de aquella mujer encontrada en el acto mismo del adulterio? Todo el mundo acusándola, con piedras en la mano. Y Dios, que era el único que podía acusarla, le dijo: ni yo te acuso, mujer, vete y no peques más. O sea que si alguien pudiera retener el perdón, es el Señor, y no lo hace con nosotros. Pero el Rey, nuestro Dios, es un Dios perdonador. Amén. La próxima vez que usted se sienta mal por algo, recuerde que el perdón es el antídoto para todo tipo de dolor, de rencor en el corazón. Si Dios es un Dios perdonador, ¿qué derecho tenemos nosotros de no perdonar a otros? Dice el pasaje: si no perdonáis de todo corazón. Esto hace que el mandato sea más fuerte, hermanos. Si solamente perdonamos de palabra, pero no de todo corazón, permanecemos bajo la misma condición. Porque a veces nos podemos sentar y conversar y decir: no, está bien, yo te perdono y ya, pero no pasó nada en el corazón. Por eso dice el Señor: perdonar de todo corazón. Como un lavado, como un raspado. Aquí no quedó nada. Eso es lo que está diciendo el Señor. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Es que esa es la condición. Si no perdonamos, y aquí ya no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de nuestra comunión con Dios. Aquellos quienes no perdonan no deben esperar ser perdonados. ¿Se acuerda en la lección del Padre Nuestro? ¿Qué dijo Jesús? Ustedes oren así. Dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Yo creo que ese pasaje tendría que decir: como también nosotros deberíamos perdonar a los que nos ofenden. Pero el pasaje dice: así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. O sea, de la misma manera en que Cristo nos perdona, de esa forma perdonar a los que nos ofenden. Hermano, ¿sabe qué? Cuando perdonamos, ¿sabe quién sufre? Esta carne. La carne orgullosa sufre. Y la Biblia dice que sufra porque la carne tiene que morir. Recordemos el castigo del hombre que no perdonó en la parábola que Jesús hace. El Señor le entregó a sus verdugos. Y ya para terminar, quiero decirle que hay muchas almas pobres que son torturadas por su propia falta de perdón hacia otras personas. Yo quiero que usted cierre sus ojos por un momento. Y quise terminar temprano para eso, para dar un tiempito a reflexionar. El salmista David decía, y le daba orden a su alma, y le decía: alma mía, ¿por qué te abates? Yo quiero que usted hoy hable con su alma y usted pueda reflexionar en su vida.
Quizá todo lo que usted hace, todo lo que usted quiere construir, se ve obstruido por la falta de perdón. Y el Señor nos manda y nos dice que de la forma en que Él nos perdonó una deuda tan grande, nosotros estamos aptos para perdonar una deuda pequeña en comparación a la nuestra. Cuando usted perdona, Dios no es más Dios, ni es más grande. Dios sigue siendo Dios. Cuando usted perdona, es usted el que lleva la satisfacción. Es usted el que tiene los beneficios, porque usted ha liberado de su corazón una carga que jamás podrá acallar si usted no viene ante el Señor y perdona. Piense en las cosas que en su vida le causan mucho dolor y pídale a Dios poder perdonar. Perdonar a esas personas que me han hecho mucho daño. Perdonar incluso a las personas que en este instante me están haciendo daño. Perdonar a esas personas que destruyeron quizás mi vida, o que en un momento dado fueron muy crueles conmigo. Este es el momento de pedirle al Señor, porque Dios está aquí en medio de su pueblo y nos ha hablado por medio de esta palabra, y nos ha dicho el Señor que de la forma en que Él nos perdonó, nosotros también debemos perdonar. De lo contrario, ese verdugo estará ahí molestándonos siempre. Señor, bendice a mis hermanos y permite, Señor, que esta noche ellos puedan tomar esa decisión, porque es una decisión, es una orden que tú nos das: perdonar a los que os ofenden. Sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo está en nuestra vida y podemos perdonar. Quizá hay hijos que tendrán que perdonar a sus padres y decir: Señor, yo lo perdono y te pido por él. Quizá hay padres que tendrán que pedir perdón a sus hijos. Quizá hay esposos que tendrán que pedirle perdón a su esposa o perdonar a su esposa. Y esposas que perdonarán a sus esposos. Olvídese de la otra persona y hágalo usted. Dice la Biblia: si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco mi Padre os perdonará. Señor, gracias por esta noche. Y gracias, Señor, porque el perdón es esa puerta que se abre para que nosotros podamos caminar livianamente. Y te pedimos, Señor, que bendigas a aquellas personas que un día nos hicieron daño, porque tu palabra dice que debemos de bendecir y no maldecir. Te pedimos por ellos, Señor, donde quiera que estén, si están cerca o están lejos, te pedimos, Señor, que tú los bendigas y los guardes, y que a nosotros, Señor, nos ayudes a perdonar de todo corazón, porque entonces reflejaremos exactamente lo que somos: hijos de un Dios perdonador. Padre, gracias. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Quizá tendremos que hacer una llamada hoy o mañana, no sé. Tú, Señor, sabes lo que tenemos que hacer, y te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos guíes a poder hacerlo. Padre, gracias te damos. Permite, Señor, que esta palabra que hemos escuchado, Señor, esta parábola, pueda ser de mucha bendición para nuestra vida. Bendice a las familias, bendice a los padres, a las madres, a los niños de esta congregación. En tus manos, Señor, nos ponemos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a